Ahora vamos a hacer la presurización de la empaquetadura. Dijimos que aquí estaban las puertas, ¿cierto? Se activó otra válvula. Se fijan que hay válvulas que están marcadas. En este caso hay una válvula que nos lleva vapor para las puertas. En este caso presurizan por vapor, pero también existen equipos con presurización por aire comprimido, ¿ya? O sea, lo único que hay que hacer ahí es cambiar el sistema. Se elimina esta conexión al generador y se tira la entrada de aire directo al compresor, ¿ya? O donde está la entrada de aire del equipo. Yo aquí voy a plantear mi opinión, que es lo mismo que les decía ayer, es que hay fabricantes que en su estándar tienen la presurización de las puertas a través de aire comprimido y que el opcional sería por vapor. Y aquí viene la experiencia, digamos, porque cuando es por aire comprimido tenemos un problema no menor, que es que si la empaquetadura, ¿cierto?, el sello de la puerta se desgasta, se rompe o algo sucede en ella, o la presión del aire es mayor a la que va a tener en la cámara con vapor, el aire va a ingresar a la cámara, me va a aumentar la presión y me va a bajar la temperatura, ¿cierto? Entonces eso es un tremendo problema, sin contar que nos genera gases no condensables, que eso es el enemigo en la esterilización por vapor. Entonces, versus el sello de la puerta o la presurización por vapor, que estamos hablando que es el mismo agente con el que vamos a esterilizar. Por lo tanto, si ocurriera que la empaquetadura estuviera rota o tuviera más presión que la cámara, etc., por lo menos vamos a equiparar esa presión o se va a generar un equilibrio y no vamos a tener exposición, digamos, del material a gases no condensados, ¿ya? Esa es mi opinión, es mi experiencia. Ahora, claro, si genera otros problemas, sí. Como por ejemplo, tener que cambiar mucho más seguido las empaquetaduras porque claramente se dañan más seguido por estar trabajando con vapor, ¿ya? No es que las empaquetaduras que presurizan por aire duren tanto tiempo más, pero sí me obliga a generarle más mantención cuando sellan por vapor, lubricarlas más, etcétera, porque se secan, se endurecen, etcétera, ¿ya? Esa es mi opinión. Perfecto. Ahí tenemos selladas las puertas. Ahora, este es un punto importante que también siempre lo menciono. Hay autoclaves que solo con cerrar la puerta ya me presurizan, ¿ya? ¿Cierto? O sea, ustedes podrán ver algunas marcas que tienen la puerta posterior y siempre está presurizada, o sea, yo no la puedo bajar a menos que tenga la otra cerrada, ¿cierto? Y lo están también las otras marcas en que presurizan las puertas, ¿cierto? Hacen el sello cuando yo inicio el proceso. Ya, en mi opinión también me gusta más, solo por una razón, en que cuando ya se cierren, presuricen. ¿Por qué? Porque como no es una condición que está en el inicio del ciclo, no me va a generar un aborto del proceso. Es más, no me va a partir el ciclo si es que no presuriza. Me va a indicar que la puerta no está sellada, etc. ¿Pero por qué? Porque cuando yo inicio el proceso y recién ahí me hace el sello y pasa algo con respecto a la empaquetadura o la presión, me va a abortar y ese ciclo me lo va a contabilizar primero, y segundo, que me va a obligar a llevarlo a stand-by. Va a ser un vacío forzado para tratar de asegurarse de que cuando vuelva a stand-by no tenga presión, no tenga nada, ¿ya? Por seguridad. Entonces eso igual implica tiempo. Eso es mi opinión, ¿ya? Así que eso después se puede ver en las distintas marcas, pero... Nada más por tema de concepto, ¿qué es presurizar? Presurizar, en el fondo, inyectarle presión, en este caso a la empaquetadora. Entonces nosotros le llamamos presurizar para que haga el sello con la puerta y despresurizar para cuando se recoja la empaquetadura y permita abrir la puerta. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir comentando. Bien, ahora vamos a decir que tenemos el equipo en condiciones, ya metimos la carga, ¿cierto? Porque tenemos selladas las puertas. ¿Cómo vamos a hacer un buffer, digamos? Entonces, están presurizadas las puertas y yo le di inicio al proceso, ¿cierto? Le dimos inicio al proceso y va a comenzar el primer vacío. Ya dijimos que el verde era el vacío. Como ven, se activó la válvula, la bomba de vacío. Tiene un sistema de protección para la bomba que se llama intercambiador de calor. Ahora, ¿por qué está? Porque normalmente después
en las otras fases va a tener alta temperatura o una buena cantidad de vapor, que si se va directo a la bomba, en algunos casos, para algunos fabricantes, que la bomba no es de muy buena calidad, digamos que sus materiales son de fierro o de materiales que son oxidables, ¿cierto? El vapor se los va a comer en muy poco tiempo. Ahora, en la actualidad, sobre todo los autoclaves que son top de línea, principalmente los europeos, funcionan con agua, con bombas bien robustas, que tienen componentes de acero inoxidable, por lo tanto, el intercambiador de calor ya está como cada vez menos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea del intercambiador de calor? Es que el vapor pase por ahí, tiene un sistema de entrada de agua, en el fondo es como si fuera un radiador, ¿ya? Enfría el vapor, lo condensa y bueno, ahí ya lo toma la bomba y lo saca al drenaje, ¿ya? Perfecto. Se activan las válvulas correspondientes de entrada de agua para la bomba, para el intercambiador, ¿cierto? Y todo lo que está en verde, todo lo que está en las líneas de verde están expuestas al vacío. Entonces, si nosotros en este caso hiciéramos un test de vacío, justamente es lo que quiere medir el test de vacío, ¿ya? El test de vacío quiere medir que todos los puntos relacionados a la cámara, donde pudiera haber una pérdida de vacío, o donde hubiese alguna fuga, estén bien sellados, ¿cierto? El vacío, eso es lo que quiere medir. El vacío, finalmente lo que hace el test de vacío es hacer un vacío muy profundo, parar la bomba, parar la válvula y dejarlo ahí, y que en un tiempo determinado no tenga pérdida de ese vacío. Es decir, como que yo chupo una botella y le pongo la tapa, se tiene que quedar ahí. En la medida que yo tenga algún punto, si abro la tapa, la botella se va a inflar, porque me va a entrar aire del exterior a la botella, ¿cierto? En este caso, pensando en la cámara. Supongamos que esto aquí es una válvula que me entrega vapor a la cámara cuando le corresponde y que viene de la chaqueta. Si la válvula se estuviera pasando, es decir, pasara vapor, por muy pequeño que fuera, me va a aumentar la presión en la cámara y la prueba de vacío va a salir falla. Lo mismo en la empaquetadura de las puertas, porque recuerden que todos los puntos de la cámara son los que importan en este paso. Si fuera, por ejemplo, la válvula del filtro bacteriológico, si fuera, no sé, algún manómetro, lleva una manguera que va hacia el manómetro, si está suelta, me va a chupar por ahí o aire o por ahí me va a perder, ¿ya? Entonces, hicimos el primer vacío, luego de este primer vacío viene el siguiente paso, que es vapor en la cámara. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes saben que todos los ciclos funcionan con ciclo pulsante, prevacío, acondicionamiento, normalmente así lo llaman los fabricantes, ¿cierto? Que en el fondo es preparar o acondicionar el material y la cámara para la fase importante que es la esterilización, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca en estos prevacíos o en este acondicionamiento? Es eliminar el aire, que es nuestro enemigo. El enemigo del esterilizador o para el proceso es el aire. ¿Por qué? Porque el aire nos va a generar condensación, el aire nos va a generar que la temperatura no sea alcanzada, porque el vapor, por más que intente, no va a lograr arrastrar ese aire. Por lo tanto, es un aislante natural demasiado importante y por lo tanto tenemos que sacarlo. Ahora, ¿cómo se hace? Con la lógica del acondicionamiento. Entonces, en este caso, le mete vapor hasta cierto punto y va a venir el siguiente pulso de vacío. Ahí dice vacío en cámara 2. Ahora, esto también es importante porque hay fabricantes que le ponen 3 prevacíos o 3 pulsos de entrada de vapor, pero hay otros que le ponen 4. Eso la verdad que está... entiendo que actualmente aparece en la norma técnica, pero no tengo certeza, pero sí la norma pide que pueda ser opcional aumentar estos pulsos. O sea, yo le puedo poner 3, 4 o 5 pulsos, dependiendo de lo que yo elija, porque también está condicionado a las características geográficas de donde esté instalado. O sea, si estamos a mucha altura, generalmente es mucho más difícil generar el vacío. Asimismo, también tenemos que asegurar que salga el aire para cuando toque meter el vapor. Recuerden que el punto de ebullición en la altura es a mucho más baja temperatura. Entonces, todas estas variables tienen que ser razonablemente planteadas al minuto de instalar un autoclave. Por ejemplo, con ese razonamiento que tú nos estás dando, un autoclave que yo tenga en el norte, ¿ya? Es muy distinta la configuración de los pulsos a
Sí, sí, sí. Mientras más alto sea, más condiciones tenemos que configurar o cuadrar. Es decir, por ejemplo, ya en la actualidad la mayoría de los autoclaves tienen un sistema de autoajuste de presión. ¿Por qué? Porque la presión se mide por PSI, bar, pero tiene un sistema que se llama transductor, y esos transductores vienen calibrados a la presión atmosférica. Y resulta que la presión atmosférica precisamente es lo que cambia respecto a la altura de donde se encuentra, ¿cierto? Si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica va a realmente ser cero, que es lo que indica un manómetro. Piensen ustedes que un manómetro, que es este reloj que me indica la presión, el cero es la presión atmosférica realmente, ¿cierto? No es cero, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, toca hacer una calibración en la instrumentación del equipo, perfecto, dependiendo de la altura. Y asimismo, la necesidad de agregarle más pulso, precisamente por este fenómeno, porque va a ser más difícil para sacar el vacío, etc. ¿Una consulta? Sí. Entonces, pasa eso, el manómetro cuando nos muestra, no sé qué tiene 2 bar o PSI, depende de lo que esté configurado el manómetro, es 2 bar sobre la presión atmosférica. Sí, justamente. Entonces, como nosotros necesitamos medir la presión analógicamente, que sería como mecánica, un manómetro, que es como esta que sube y baja, es un sistema mecánico analógico. Pero también tenemos la presión digital, que es lo que nos indica la pantalla. Ese instrumento tiene que tener una calibración respecto al manómetro, para que sea visualmente, para nosotros como operador, también para el área técnica, por cierto, un indicador digital y uno real, entre comillas, porque también se puede descalibrar, pero mecánico. ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas digitalizados se descalibran. Entonces, cada cierto tiempo toca hacer la validación de esta instrumentación y toca calibrar el transductor, asimismo el sensor de temperatura, etcétera, etcétera. Vamos a ir comentando más adelante. Ahí te veo yo. Una consulta. Sí. PSI y bar, entiendo que son medidas de presión. Eso es indistinto, tú me vas a decir, no sé, el generador ocupa bar y el autoclave ocupa PSI, ¿o es según la marca? No, según la marca, normalmente los europeos trabajan con bares o con PSI, la verdad con casi todas las escalas, pero los fabricantes en general deciden llevar una escala o una unidad de medición de presión que obviamente es convertible a cualquiera otra de las disponibles, entonces eso no es tan complejo. Incluso hay algunos fabricantes que piensan en sus mercados, dicen, yo voy a distribuir para Sudamérica, para Norteamérica y para Europa. Supongamos que soy un fabricante acero. Entonces ponen en su instrumentación dos o más unidades de medida, o sea, ponen la medición en bar, en PSI, y ahí está indicado, entonces tú lo puedes ver. Ya no tienes que hacer la conversión, que usar la calculadora y hacer esta cuadratura. Entonces, la mayoría de los autoclaves sí lo están midiendo en bares o en milibares o en kilopascal, pero más allá de esa complejidad no la tiene. Incluso en más, nosotros por ejemplo para cuando hacemos inducciones de operación de cierta marca, da lo mismo la marca, nosotros utilizamos una tabla que les facilitamos a ustedes, que se la puede hacer llegar a la jefa también, que es una tabla que sale la curva de temperatura, por ejemplo, a 121 grados, a X cantidad de bares, a X cantidad de PSI, a X cantidad de kilopascal o milibares y así sucesivamente. Tiene 3 o 4 escalas de medición de presión versus la temperatura. ¿Por qué es importante? Y yo siempre lo entrego esa información, porque sabemos, y ya la norma técnica de utilización lo indica, es que el control actual de los ciclos es por dos parámetros importantes: la presión y la temperatura. Si no se cumple uno de ellos, el ciclo debería ser abortado, ¿ya? Por lo tanto, los fabricantes están trabajando en eso y dicen, yo te voy a entregar mi curva de presión y la curva de temperatura, ¿cierto? Para que tú hagas la homologación, ¿ya? Entonces, esta tabla que yo tengo me indica que a los 134 grados tenemos 3,1 bar o 300.4 kilopascal o 3100 milibar y así sucesivamente, ¿ya? A 134 grados, por ejemplo. Y la norma técnica de esterilización dice eso, dice que tiene que cumplirse 134 grados por 3,1 bar, si no me equivoco, ¿sí? Perfecto, entonces estamos haciendo el vacío 2. Fíjense que los otros puntos siguen trabajando.
la resistencia está manteniendo. Ahora, usted dice, sí, pero la resistencia va a estar siempre encendida, me va a mantener. No, porque es controlada por el presostato. Y sabemos que el presostato está controlando a una presión de ajuste, ¿cierto? El generador es el que tiene la mayor cantidad de presión de todo el equipo, porque es quien le va a distribuir el vapor tanto a la chaqueta como a la cama, ¿cierto? Finalmente, esta es la fuente de energía. Entonces, yo les dije antes que hay fabricantes que trabajan a 3 bar. Para mí, muy por el límite, porque si tú vas a hacer un ciclo a 134 grados, necesitas 3.1 bar. Claro, pero ellos dicen, mi desarrollo tiene mayor capacidad o mayor potencia eléctrica, por lo tanto, no me importa el consumo que tenga la cámara. ¿Ya? Me parece, sí, efectivo. Pero hay otras marcas que están a 5 bar. Ellos dicen, no, yo también tengo un buen sistema, pero prefiero tener la holgura de vapor para que el ciclo me salga asegurado, digamos, y no tarde tanto. ¿Ya? Perfecto. Pero yo digo, aquí hay algo que es súper importante de saber, porque es un error muy común que cometen los servicios técnicos, es que cuando se encuentran con ciertos problemas y no encuentran la falla real, ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas en la temperatura y me aborta a veces el ciclo cuando me falta un poquito de vapor. Entonces dice, ya, yo para hacerlo, o le aumento la presión, calladito, pero que nadie sepa, ¿cierto? O le aumentan la altura del sensor de nivel, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo le aumento la altura del sensor de nivel, fíjense que los rojos tienen una distancia, ¿cierto? Si yo le aumento la altura, me voy a llenar más de agua, por lo tanto el recipiente o la parte donde tengo que tenerlo disponible para vapor va a disminuir, ¿cierto? Esto mismo pasa en un compresor de aire. ¿Ustedes han visto esos compresores chiquititos que tienen como una bola? Si yo no le despicho el agua se me va a empezar a llenar y me quita espacio para acumular aire. Por eso tienen un despiche, para eliminar el agua que se condensa dentro por razones naturales, ¿cierto? Esto es lo mismo, si yo lo lleno, imagina que le ponga el nivel hasta el tope, se me va a llenar de agua. ¿A dónde me va a generar el vapor? El vapor, lo que tenga en la línea, una cantidad ínfima para lo que realmente necesito, ¿cierto? O sea, esto es clave. Y segundo, que si me manipulan la presión de trabajo, lo que va a ocurrir es que tiene una válvula de seguridad que está seteada al 10% por sobre la presión de trabajo. Es decir, si está a 3 bar, tiene que estar a 3,3. ¿Para qué? Para que en el caso de que este dispositivo de seguridad o de control falle, la válvula se active y no siga aumentando la presión y no genere un colapso. Algunos dirían explosión, pero en realidad para que pase eso sería muchísima presión. ¿Ya? Por lo tanto, aquí adquiere muchísima importancia la válvula de seguridad y por supuesto que cualquier intervención que ocurra en el presostato, a lo que me controla la presión de trabajo, es fundamental y no puede ser hecha por cualquier persona. Y si alguien la manipula, por supuesto que hay que hacerle la cruz inmediatamente. O sea, ¿cómo se te ocurre manipular el control de presión cuando, a menos que él diga sí, lo voy a manipular, pero también voy a cambiar la válvula de seguridad por una más grande o de mayor seteo? Consulta el tema de la recomendación del despiche, el tiempo en la cual se puede como hacer recomendable o cómo se puede ver que la línea está como ya sobrepasada del... Ya, muy bien. Hay algunas marcas, porque hay algunas marcas que no la tienen, que tienen que adaptarse a la norma nacional, tienen un sensor, un visor de nivel, que es un vidrio de nivel, ¿cierto? Es donde yo puedo ver la altura de donde está marcándome este nivel. Ahora, si es que ocurriera que alguien lo subió, en este caso, de la marca que tiene como mínimo y máximo, va a estar más lleno y más alto. Entonces, eso para mí es una visual y decirle al servicio técnico, oye, me aumentaron el nivel de agua y eso me afecta por la producción de vapor, ¿cierto? Ya. Y respecto a muy buena pregunta con la del despiche, si bien el equipo tiene un despiche manual, ustedes lo pueden utilizar libremente, la mayoría de los autoclaves, la mayoría, tiene un control automático de este pulgar, ¿cierto? Que es como cada 10 ciclos, cada 20 ciclos, y eso también se puede definir en el control. Yo puedo decidir cada cuántos ciclos haga el despiche. Entonces,
Cuando llegue el momento determinado, me va a cumplir el ciclo número 20, porque tú, que es el que está programado, me va a preguntar o me va a indicar, oye, en el siguiente ciclo se va a realizar el lavado del generador. Entonces el mismo sistema activa una válvula, ¿cierto? Me drena todo el agua y me vuelve a llenar con agua limpia, que es lo mismo que haría en el caso que nosotros hiciéramos la liberación manual. Si abrimos manualmente se va a ir la presión, ¿cierto? Y después el equipo automáticamente solito va a llenar de agua. Claro que hay que asegurarse de cerrar la llave, si no va a estar eliminando y llenando, eliminando y llenando. Ah, bueno, en cuanto al tiempo, yo sugiero esto siempre, si lo van a hacer manualmente, el equipo tiene que estar con presión, porque la idea es que la presión le ayude a que elimine los residuos, ¿cierto? Entonces si el equipo está frío, va a salir el agüita. En cambio, si está con presión, la presión va a buscar la salida y por lo tanto va a llevar consigo cualquier residuo que esté en la parte de abajo o en el fondo. Esto es súper importante. ¿Y por qué se recomienda? Porque en algunos casos, porque no debería pasar si trabajamos con agua purificada, pero si en alguna oportunidad pasó que el equipo funcionó con agua dura, porque el sistema de tratamiento de agua falló, se me va a llenar de incrustaciones, de sedimentos, de residuos calcáreos, de dureza, de calcio, magnesio, y esto se va a ir en la parte más baja del generador y principalmente va a afectar a los calefactores. Por lo tanto, esa purga toma mucha importancia. Entonces, si algún día ocurre, oye, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que el equipo trabajó todo el día de ayer con agua dura, porque falló la planta de agua y justo ese día nos hicimos la bitácora de dureza y de conductividad. O algo pasó. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una purga. Lo caliento, y lo pongo. Ya, la otra solución sería que venga servicio técnico, lo destape el calderín o el generador y haga un aseo profundo, limpio, con químicos idealmente, y saque todo el residuo y arme todo de nuevo y ponga en funcionamiento. Consulta, cuando vienen a hacer reparación o mantención a la planta de agua, ¿es recomendable hacer una purga al comienzo, o sea, después que se haga la mantención a la planta de agua? Sí, pero específicamente cuando hagan algún tipo de aseo o descontaminación del estanque acumulador. Porque finalmente si tú haces la mantención de la osmosis inversa o el ablandador, antes de ir a acumular agua, ellos, o sea, lo que se hace o lo que corresponde hacer es que se hace como un lavado del sistema. O sea, tú antes de poner la máquina en funcionamiento tienes que tirar agua directa al drenaje. No sé, ponte tú los filtros de carbón activados, cuando tú los colocas, si tú pasas agua por ahí va a empezar a salir agua azul. Entonces tú no lo puedes tirar esa agua azul directa al estanque de agua pura, sino que tienes que eliminarlo directo al drenaje primero. Entonces, normalmente, o alguien que sepa de planta de tratamiento lo va a hacer, va a poner el sistema en funcionamiento, pero va a dejar correr el agua primero, y ya cuando alcance la conductividad que necesito yo de acumular, ahí recién lo va a conectar de nuevo al estanque de acumulación. Ahora, ¿por qué es importante tu pregunta? Porque hay casos en que se tiene que hacer un aseo profundo o una descontaminación del estanque. Recuerden que los estanques de agua purificada, aunque sea agua osmosis, igual con el paso del tiempo van absorbiendo partículas y microorganismos del ambiente. De hecho, lo que ocurre con el agua es un fenómeno natural. O sea, yo le saqué al agua sus componentes naturales, o sea, le saqué el mineral, le saqué los químicos que venían presentes, ¿cierto? En el fondo el agua purificada no es un agua natural, ¿cierto? Está adulterada, por lo tanto el agua naturalmente va a querer buscar sus componentes en donde lo encuentre. Por eso la distribución del agua osmosis tiene que ser con material sanitario, que puede ser cualquier polímero o sanitario, por supuesto, que son PPR o PVC. Si tú ves que están distribuyendo agua de osmosis inversa por cobre o fierro, se lo va a comer, porque el agua va a buscar en el metal los minerales que necesita, ¿cierto? Entonces va a ir comiéndose, va a erosionar ese material y me va a volver a contaminar el agua, y lo otro que me va a dañar las tuberías. Entonces,
Lo mismo el estanque de acumulación no puede ser de otro material que no sea sanitario, pero asimismo igual va a buscar de donde puede, digamos, tratar de compensar esa pérdida que tuvo el agua. Entonces, incluso es más, ustedes pueden hacer una prueba práctica, que tomen un vaso, lo lavan con agua osmosis o agua purificada o agua desmineralizada, lo lavan bien y dejan una muestra y le miden la conductividad y le va a marcar 5 muestras. Y esperan 1 hora y le va a marcar 5.1. Esperan 2 horas y le va a marcar 5.2. Y así, mientras más tiempo pase, más aumenta la conductividad, lo que quiere decir, o lo que va a demostrar, en que el agua está absorbiendo de alguna parte contaminantes, digamos, entre comillas, para normalizar su estructura. Ahora, ¿eso puede ocurrir en un estanque? Sí, pues por eso también los estanques idealmente que sean oscuros, porque la luz le afecta, la luz genera una condición óptima para los microorganismos, entonces se busca que sea oscura. También yo no recomiendo en lo particular que acumulemos tanta cantidad de agua. La idea es que esa agua vaya rotando, o sea, en la medida que consumo voy llenando, pero si tengo mucha agua y resulta que me consume muy poco por día, se me va a mantener mucha cantidad de esa agua ahí y se me va a volver a aumentar la conductividad gradualmente. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Cuando uno agarra el ritmo ya después se tiene